Muchísimas gracias, doctora Liria Uribe, por la convocatoria a esta audiencia. Muy buenos días a los demás representantes, a la Comisión Segunda, a las autoridades aquí presentes, al señor Viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, al señor Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, doctor Guillermo Rivera, a la delegada de la Defensoría del Pueblo y a las demás autoridades que se encuentren presentes, así como las organizaciones de la sociedad civil que han comparecido a esta audiencia. El Colectivo de Abogados es una organización no gubernamental de derechos humanos que trabaja desde hace 38 años en la representación de víctimas de graves violaciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario. Como tal, nuestro trabajo consiste en justamente luchar para que se reduzca la impunidad en Colombia, para que se garanticen las condiciones de construcción de paz y para que se respeten los territorios y los derechos colectivos. Desde esta perspectiva, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es que hemos analizado este proyecto de ley número 175 de 2015 y consideramos que el mismo es incoherente, inconveniente, innecesario e inconstitucional. Y por lo tanto, consideramos que el mismo debe archivarse o de lo contrario revisarse y adecuarse a la normativa internacional de derechos humanos. Quisiéramos reiterar en que si bien coincidimos en la preocupación por la necesidad de actuar contra estos grupos, de combatirlos efectivamente, por las consecuencias que está trayendo su actuación para la vida de colombianos y colombianas, para las consecuencias negativas que tiene para la posibilidad de consolidar una paz en Colombia, creemos que esto no debe hacerse a cualquier costo. El costo para combatir estos grupos no puede ser relativizar las garantías que tiene el pueblo colombiano, y estas garantías que tienen son justamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ninguna propuesta de combate a estos grupos debería saltar esas salvaguardas mínimas, que es justamente a lo que debería orientarse la actuación de todas las autoridades, y es justamente proteger la vida de colombianos y colombianas. A continuación, pues vamos a desarrollar de manera muy breve los argumentos por los cuales consideramos que este proyecto es inconveniente, incoherente, inconstitucional y que él mismo es una tergiversación del derecho internacional humanitario, como ya lo ha señalado nuestra colega Claudia Erazo de manera precedente. Este proyecto, tal como está planteado, reproduce dos concepciones erradas sobre el derecho internacional humanitario. Y por lo tanto es incompatible con los convenios de Ginebra y con los protocolos adicionales a estos convenios que hacen parte del orden constitucional colombiano, por ser parte del bloque de constitucionalidad, pero además, como lo ha señalado la Corte Constitucional Colombiana, son ius cogens, derecho imperativo que no puede ser desconocido. ¿Cuáles son esas dos concepciones erradas? La primera concepción es que el derecho internacional humanitario faculta la realización de ciertas acciones armadas. Y esto, de hecho, se interpreta como una consecuencia, y es que exime de responsabilidad a los actores armados de cometer ciertas conductas. El derecho internacional humanitario no tiene ese sentido. Una segunda tergiversación que se evidencia de manera muy fuerte en los 5 artículos del proyecto, y a la cual también hizo referencia mi colega, es que parece tratar de insistir es que en los casos en que opera el derecho internacional humanitario se excluiría la aplicación del derecho internacional humanitario. Si uno mira la redacción en los artículos 2, 3 y 4 del proyecto, no se hace mención al derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, bueno, ya vamos a mirar que en un artículo expresamente parece que al decir que prevalece el derecho internacional humanitario, quisiera señalar que este prevalece sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, volvamos a esas tergiversaciones. Sobre el primer punto, la normativa humanitaria, conocida como derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario está compuesto de reglas esencialmente prohibitivas. Impone límites a los actores armados. ¿Para qué? Para proteger a la población civil y a los no combatientes. No existen reglas del DIH que faculten matar a civiles en ciertas circunstancias.
No existen reglas tampoco que digan que existen blancos civiles legítimos. Eso que hemos escuchado de manera reciente en otros proyectos de ley también es una tergiversación del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario no faculta matar en ninguna circunstancia a civiles. Los civiles son objeto de protección del DIH. No es el DIH tampoco un manual para hacer la guerra, como se ha interpretado desde cierta doctrina del derecho operacional. El derecho internacional humanitario es el consenso mínimo internacional que hemos alcanzado para proteger a la población civil en el caso de conflictos armados, ya sea de carácter internacional o no internacional. En este sentido, es claro para nosotros que el proyecto de ley tergiversa este sentido protectivo que tiene el derecho internacional humanitario. En su artículo primero, señala el proyecto que el objeto de la ley es la habilitación de competencias al interior de la fuerza pública para el combate de la criminalidad organizada. Y creemos que tergiversa el sentido del DIH por cuanto el proyecto invoca el DIH con este fin. Entonces, utilizamos el DIH para combatir la criminalidad organizada. Y como ya lo dijimos, el DIH limita las acciones de los actores, de los grupos enfrentados, y no es que habilite competencias para el combate. Entonces, en este sentido, el primer artículo ya empieza tergiversando el sentido de la protección internacional. Si el proyecto de ley, este que se nos ha presentado, quisiera regular las acciones dentro de un conflicto armado al amparo del DIH, debiera dirigirse a limitar las conductas de los grupos enfrentados, en este caso, a limitar las competencias de las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos armados en realidad, y no como lo hace, que es buscar habilitar el uso de la fuerza en ciertas circunstancias. En segundo lugar, este mismo artículo 2 del proyecto, como el artículo 3, hacen mención a la obligación de sujeción de las Fuerzas Armadas al derecho internacional humanitario. De manera, creemos nosotros, deliberada, omiten referir su principal obligación de respetar el derecho internacional de los derechos humanos, que tampoco es un instrumento extraño a nuestro sistema. Hace parte de la realización del artículo 2 constitucional de la obligación de todas las autoridades de proteger la vida y los bienes de los colombianos. De manera textual, el artículo 3 del proyecto señala que se aplicará de manera preferente el derecho internacional humanitario, como si existiera en el derecho internacional o en el derecho nacional alguna norma que habilitara la suspensión de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. No existe esa ley de prevalencia. No se puede decir que el DIH prevalece sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Ya se ha señalado acá que son normativas complementarias. En este sentido, estas primeras menciones en el articulado del proyecto tergiversan y desdibujan la posición principal de la fuerza pública, que es de garante de los derechos de la población. Ya lo han dicho de manera reiterada la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recientemente, como también ya se señaló aquí, la Corte Constitucional en su sentencia de este año, la C-04 de 2016. No se puede interpretar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario como si fueran dos cuerpos internacionales excluyentes, uno de otro. Entonces, que en casos de conflicto armado solo se aplica el DIH, eso no existe. El derecho internacional de los derechos humanos, la protección de la vida, la protección de la integridad por parte de las autoridades que tienen la obligación de hacerlo, opera en todo el tiempo, en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Y ha dicho también la Corte Constitucional que el derecho internacional opera todo el tiempo, frente a una acción bélica o no. Luego, en consecuencia, reiteramos que este tipo de interpretaciones que pretenden señalar que son cuerpos extraños y que uno prevalece sobre otro, son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y a las múltiples interpretaciones que han hecho los órganos de protección. En tercer lugar, creemos que la tergiversación más grave en la que incurre el proyecto es que propone condiciones de aplicación del derecho internacional humanitario en circunstancias diferentes a los conflictos armados de carácter no internacional y se inventa una nueva categoría. Entonces habla en su artículo 2
de situaciones que no son conflicto armado de carácter no internacional y superan los disturbios internos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿de qué está hablando el proyecto? ¿De qué circunstancias de existencia del conflicto armado? ¿En qué normativa se basa para decir que ese es un criterio de aplicación del derecho internacional humanitario? Dice el artículo 2b del proyecto de ley que no se requiere que se den las condiciones de un conflicto armado internacional, sino que se propone un nuevo criterio, es el de intensidad de violencia armada que supere la que suponen los disturbios o tensiones internas. De esta manera se modifican las condiciones objetivas de aplicación que propone el artículo 3º común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo 2 adicional aplicable a conflictos armados de carácter no internacional. Pero además se deja a un criterio subjetivo la determinación de cuáles son esas circunstancias. Es un criterio subjetivo discrecional que por supuesto difiere bastante de los compromisos internacionales que ya adquirió el Estado colombiano al ratificar los convenios de Ginebra y sus protocolos internacionales. Para recordar, la doctrina y jurisprudencia internacional han establecido que para que haya un conflicto armado de carácter no internacional se verifica la concurrencia de 3 factores: que el conflicto se desarrolle en el territorio de una alta parte contratante, que en una parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas disidentes o grupos organizados. Segundo, que dichos grupos armados actúen bajo la dirección de un mando responsable. Tercero, que el grupo armado ejerza sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas que superen el umbral de hostilidades. Bueno, esto es lo que establece el derecho internacional humanitario. Lo que establece el proyecto es una novedad, es nuevamente un derecho internacional humanitario a la colombiana. Y esto es peligroso. Y esto es peligroso porque en todo caso el derecho internacional humanitario tiene un estándar de protección más bajo que el del derecho internacional de los derechos humanos. Digamos, si se quiere, es un mínimo compuesto básicamente por 3 derechos: vida, integridad y debido proceso, pero es mucho más bajo que el del derecho internacional de los derechos humanos. De allí que al proponer nuevas condiciones de aplicación del derecho internacional humanitario, más allá de las que establecen los propios convenios y el protocolo 2 adicional, tiene consecuencias para la población civil, y es que disminuye los estándares de su protección. Igualmente, pues como ya también lo había señalado mi colega, el proyecto de ley agrega otros elementos ajenos a estos criterios que señalan las normas internacionales, elementos que ya vimos pues están incluidos en esta normativa internacional. ¿Y cuáles son esos criterios nuevos? Entonces, habla en este artículo 2, primero, que se use la violencia armada contra la población civil o contra las Fuerzas Armadas. Y nos parece que al describirlo así está equiparando a las Fuerzas Armadas a la población civil. Y esto a la luz del derecho internacional humanitario es absolutamente contradictorio, porque son poblaciones totalmente diferentes. Mientras que los ataques a las Fuerzas Armadas son legítimos a la luz del derecho internacional humanitario desde un grupo armado, los ataques a la población civil son prohibidos. Entonces, al ponerlos en un mismo renglón como criterio para la definición de un grupo armado, está equiparando las condiciones de las Fuerzas Armadas con las de la población civil, lo cual, digamos, es absolutamente incomprensible. Segundo, ya dijimos, se confunden los elementos para reconocer la existencia de un conflicto armado con los elementos para definir qué es un grupo armado. Confunde conflicto armado con grupo armado. Y al momento de definir este artículo 2, ¿qué es un grupo armado? Lo que en realidad está señalando es nuevas condiciones para considerar que es un conflicto armado de carácter no internacional. Finalmente, en este punto, tenemos que este artículo 2, justamente al estar redactado de esta manera, extiende la aplicación del DIH a otras circunstancias que no son conflicto armado de carácter no internacional y pretende rebajar la protección a la población civil. Ahora, ¿por qué es inconveniente este proyecto? Que es un segundo argumento que queremos presentar. Ya también lo presentó el doctor Alirio Aribe en su introducción, y es
este proyecto no responde al momento político actual. En este momento político en que se está consolidando un proceso de paz con la guerrilla FARC, que hoy se hacen seguramente los anuncios de posibilidad de un espacio de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, la acción del Congreso debería estar encaminada justamente a fortalecer esos escenarios de paz, no continuar por la vía de la legislación el conflicto. Y eso es lo que hace este proyecto. Mientras que estamos en otros escenarios tratando de consolidar la paz, negociar la terminación del conflicto armado, acá se revive medidas para garantizar la protección de civiles y propender por una delimitación precisa de la proporcionalidad del uso de la fuerza, tanto en el contexto como fuera de situaciones de conflicto armado. Entonces, para terminar este punto, creemos que es inconveniente porque contradice el escenario de paz que se está consolidando en este momento, pero también por las funciones constitucionales que se asignan a la policía, que tienen que ver justamente con la seguridad ciudadana y lo que tiene que consolidarse en un escenario democrático en un momento de transición es justamente esas funciones de policía. Ahora, ¿por qué el proyecto es incoherente? Ya también se ha señalado, hay una divergencia fuerte entre la exposición de motivos y el contenido del articulado. Sobre esto no voy a profundizar porque ya se ha presentado la incoherencia, que es decir, que frente a la percepción de inseguridad ciudadana, entonces démosle mayores facultades al Ejército Nacional para combatir a grupos armados. Digamos, en eso hay una divergencia grande. Y si el problema es la seguridad ciudadana, pensemos en cuáles son las acciones que debe adoptar la Policía Nacional para combatirla. Finalmente, quisiéramos reiterar que por las razones expresadas, este proyecto, tal como está planteado, es inconstitucional. Y es inconstitucional justamente porque contradice estándares de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, porque es contrario a las reglas fijadas por la Corte Constitucional, porque es contrario a las reglas que asignan a la Policía Nacional el tratamiento de la seguridad ciudadana, es contrario a la Constitución porque también contradice el artículo 2 de la Constitución, que tiene que ver con las funciones justamente asignadas a las autoridades. En conclusión, quisiéramos reiterar algunos puntos. El proyecto de ley número 175-15 de la Cámara tergiversa el marco del derecho internacional humanitario y las interpretaciones autorizadas que han hecho órganos de protección de derechos humanos y la Corte Constitucional sobre la complementariedad y convergencia del derecho internacional humanitario con el derecho internacional de los derechos humanos. Segundo, el proyecto de ley no guarda coherencia interna, lógica ni unidad de materia entre su exposición de motivos y el problema al que quiere responder mediante el articulado. Tercero, reiterar que en un escenario de transición debe propenderse, y es una invitación que hacemos al Congreso de la República, por fortalecer los escenarios democráticos y la necesaria división de funciones entre las Fuerzas Armadas, estas reservadas para resguardar la soberanía nacional, y la Policía Nacional, cuya función principal debe ser la protección de la seguridad ciudadana. Por las razones expuestas, consideramos que el proyecto de ley debería dejar de tramitarse y procederse a su archivo, o que su contenido se adecue a los estándares constitucionales e internacionales en materia humanitaria y derecho internacional de los derechos humanos. Por último, quisiéramos recordar que uno de los aportes que hace el proceso de negociación actual que se desarrolla en La Habana con las FARC es que en el acuerdo sobre víctimas se hace, que es el punto 5, se hace mención de la creación de una unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo las organizaciones criminales que han sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, referidas también en el punto 3.4 de la Agenda de Acuerdo General. Dice en
en este acuerdo que esta unidad debería ser creada antes del acuerdo final. Entonces, esta medida, así como la investigación adecuada de los crímenes, deben ser algunas de las acciones que deben tomarse para combatir estos grupos criminales antes que adoptar estas otras medidas que pueden poner en riesgo las salvaguardas para la población civil. Invitamos a los congresistas a contribuir en dicho propósito, articulando cualquier iniciativa sobre la materia, esta materia de combatir a los grupos armados, con los acuerdos de paz, con lo que se ha venido avanzando en La Habana, en particular con las garantías de no repetición, que es un propósito al que debe contribuirse desde todos los escenarios, pero particularmente desde el escenario legislativo. Construir esas medidas necesarias para que los hechos de violaciones a derechos humanos, al derecho internacional humanitario que se han cometido en el conflicto armado no tengan ocurrencia nunca más. Entonces, la invitación es a concurrir en este propósito y agradecer nuevamente la invitación y la audiencia. Muchísimas gracias.